Bienvenido, bienvenida, qué gusto es saber que estás desde ese lado. Gracias a Dios por tanta gente que de una u otra forma hoy está celebrando uno de los hechos más históricos y proféticos, reveladores en la humanidad. ¿Cuál es? El de las Pascuas. Felicidades para todos. Bienvenidos a este programa especial que tenemos. Les saluda, los bendice el pastor Martín Venny. Tengo en este día una palabra de reflexión para todos aquellos que nos siguen desde sus hogares, desde las redes sociales, desde la estación de radio que nos está retransmitiendo. Y vamos a darle la bienvenida rápidamente a los que nos escuchan a través de mbonaciones.com y a través de las aplicaciones de teléfonos. También los que nos siguen a través de las redes como Facebook, Jesús, Rey de Naciones. También en nuestra página oficial, Pastor Martín Venny, ahí donde tienes todos los días una palabra de bendición que va a fortalecerte y va a sanar tu corazón, tu alma y tu espíritu. Para también comunicarte con nosotros lo puedes hacer de diferentes formas. Estamos en el canal de YouTube Martín Venny, recuerde, Martín Venny y Jesús, Rey de Naciones. Pero eso no es todo, también te puedes comunicar, mientras tanto ahí en la pantalla lo vas a ver, el teléfono es 5740-8505. Una vez más, 5740-8505. Y también nuestro WhatsApp ya está habilitado, déjanos tu mensaje o escríbenos, cuéntanos cómo estás en este día, si tienes algún pedido de oración. Por supuesto, estamos dispuestos en este día para bendecirte. Recuerda que el WhatsApp es 55 65 55 0097. 55, recuerde, 65 55 0097. Bien, tengo en este día la bendición de compartir en este domingo especial de Pascuas una palabra que seguramente va a acercarte al corazón de Dios y te va a revelar lo que está pasando en estos días. Por supuesto, estamos en días peligrosos, hoy no hay reuniones en ninguna parte del mundo y tenemos la habilidad, la posibilidad, tenemos la ventaja de tener las redes sociales, y yo creo que la iglesia se conforma de esto, de que tú estés desde ese lado. Recuerda que la iglesia somos tú y yo. No son cuatro paredes, gracias a Dios por todas las paredes, por todos los lugares donde se ha diseñado un edificio para que nos congreguemos, que muy pronto creemos ya nos volveremos a encontrar. Pero la gran bendición es que tú estás desde ese lado y nosotros desde este lado para impartirte fe, esperanza, poder y potencia del cielo, pero para también reunirnos con un propósito de celebrar en este día las Pascuas. Hoy, si hay algo que recalcar, es el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y recuerda que la cruz y Jesús es la fuente legal del poder sobrenatural de Dios. Cuando hablamos de ello, tenemos que saber que esta generación está sedienta de conocer quién es Jesús, o cómo alcanzar a Jesús, o cómo permitir que Jesús entre en su corazón. Y en este día y en los próximos es una buena oportunidad para que prediquemos de Él, para que hablemos de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Pero considero de extrema importancia realmente que nos encontremos a ver punto por punto de qué es la cruz, por qué Jesús llegó a la cruz y qué se desató en la cruz. Porque si vamos a ver paso por paso, la importancia es que entramos allí a ver que hay un estado muy poderoso. Número uno, fuimos redimidos del pecado. Número dos, se infligió una derrota allí en la cruz contra el diablo, que fue irrevocable. Y por supuesto, número tres, fuimos sanados de nuestras enfermedades. Tanto fue el beneficio que hoy podemos caminar curados, liberados y prosperados. Ahora, amigo, amiga, ¿cómo apropiarnos de ello? La cruz simboliza todo lo que Jesús hizo para cumplir la perfecta voluntad del Dios Padre en usted y en mí. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero decir algo muy importante. La muerte de Jesús puede dividirse en tres partes. Número uno, la tortura física, la muerte en la cruz. Número dos, la muerte espiritual. Y número tres, la resurrección de Jesucristo. Por eso vamos a ir viendo paso por paso. Número uno, la muerte en la cruz y la tortura física. ¿Cómo fue este paso? Primeramente debemos saber que Jesús fue crucificado. Ahora, crucificar es una palabra que viene del latín y significa fijar.
significa clavar en una cruz. Y era justamente en aquellos tiempos, recuerde, la pena capital ejecutada mediante la fijación del reo en un madero. Lo que tenemos que saber es que la costumbre de la crucifixión probablemente comenzó entre los tiempos de Medio Persa y fue Alejandro Magno quien la introdujo en Egipto y en Cartago. Por lo tanto, los romanos parecen haberla aprendido de los, vamos a decir, cartagineses, aunque fueron ellos quienes perfeccionaron esta tortura y pena capital que fue diseñada para producir una muerte lenta, pero con un máximo sufrimiento que era físico y emocional. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Era uno de los más momentos humillantes de toda persona que llegaba hasta allí. Lo que vemos, Jesús llegó hasta ese momento. Fue humillado, fue menospreciado, fue vituperado, fue lacerado, pero aún así Él fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz para hacer la voluntad que le había mandado nuestro Dios Padre. Ahora, si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22, note lo siguiente, porque la ley en aquellos tiempos protegía a los ciudadanos romanos de la crucifixión, excepto, note esto, en el caso en que los soldados descartaran o sea desertado del mismo ejército. Para los judíos, una crucificación caía o era símbolo de una maldición. Ahora, dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir y lo colgaréis en un madero. Note algunos aspectos específicos y notables que sucedieron en aquel día, que hoy nosotros lo recordamos, pero luego lo celebramos porque fue con un propósito, para que Jesucristo sea exaltado hasta lo sumo y sea derrotado aquel que vino a tomar la llave de la muerte y era Satanás, aquel que vino a hurtar, matar y destruir. Pero bendito Dios que nuestro Padre, cuando fue a la cruz, le arrebató esas llaves y, por supuesto, hoy nos desata vida y vida abundante. Algunos aspectos específicos que contribuyeron a la muerte física de Jesús fue uno de ellos el azote. En la época de Jesús, recuerde, el azote era un instrumento de castigo compuesto por varias correas de cuero trenzado, cuyos extremos, note, terminaban en varias bolitas o puntas de plomo, como estamos viendo allí en la pantalla. Por supuesto, con trozos agudos de hueso o dientes de oveja afilados. Esto era para imponer el castigo del mismo reo, que era desvestido y amarrado a un pilar. Ahora, los azotes caían sobre la espalda, el torso, los glúteos y las piernas. O sea que la severidad de los azotes dependía de la parte del cuerpo donde caían, y la intención era debilitar a la víctima hasta dejarla al borde de colapso o de la muerte. Lo mismo que pasó nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, llegó hasta ese tiempo. Pero ¿sabe? Cabe destacar aquí que por costumbre la sanción iba acompañado del escarnio y la burla de todos los verdugos que estaban en aquellos tiempos. Por eso, con cada latigazo que recibía la víctima, las bolas de plomo causaban contusiones profundas, mientras la afilación de esos dientes o afilantes dientes laceraban la piel y dañaban los tejidos subcutáneos. Entonces era tan doloroso ese momento que ningún ser humano hasta el día de hoy ha podido, ni puede, ni nunca jamás podrá soportar. Por ello, a medida que la persona pasaba por esa situación, entraba en una convulsión y, por supuesto, entraba en un éxtasis. Y imagínese el momento de dolor. El dolor extremo y la pérdida abundante de sangre contribuían a una muerte rápida en la cruz debido a un golpe que venía a su corazón, a todas las áreas. Pero no solo esto, también vemos que la barba, porque mesaron la misma, o sea, arrancándole el cabello o la barba, es mayor insulto que se le puede proferir a un hombre en el oriente. Entonces, ya que en esas culturas la barba destaca tanto la virilidad como la dignidad masculina. Entonces, por esa razón, los judíos la dejaban crecer y esmeraban su vida en cuidarla, en protegerla, en asearla, para que donde vayan las personas, allí puedan de una u otra forma destacar quiénes eran y de dónde venían. Ahora, Dios había ordenado que los varones no se cortaran la punta de la barba. Lo vemos en Levítico capítulo 19, versículo 27, si me acompaña. Por ello, ahí lo vamos leyendo y lo vamos viendo. ¿Por qué? Porque afeitarse la barba o cubrirla era una señal de humillación.
de pesar o de mismo luto. Arrancarle la barba fue no solo humillante, sino también doloroso para nuestro Padre Celestial. Pero cuando vamos a la Biblia, una vez más, en el libro de Isaías capítulo 50, versículo 6, vemos allí que dice la palabra: de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Note, la palabra dice recibió esputos. ¿Qué quiere decir esto? Para el pueblo judío, escupir en presencia de otros es un insulto. O sea que esta palabra significa escupir. Por lo tanto, mucho más era insultante para otras personas. Peor aún fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 67. A él le escupieron el rostro. Y entonces le escupieron en el rostro y le dieron de sus puñetazos y otros le abofeteaban. Ahora, le pusieron luego una corona de espina. La corona de espina era un entretejido largo y dura espinas que se usaban para encender fogatas, como lo estamos viendo allí. Entonces se cree que la corona no era solamente 3 hileras de espina, sino que tenía forma de casco y que cubría la cabeza de Jesús desde la nuca hasta la misma frente. El trabajo de Jesús sin dudas lo ha preparado cuando Él estaba en esta tierra como carpintero. ¿Por qué? Porque Él recorría desde Palestina predicando el Evangelio del Reino hasta diferentes lugares. Entonces podemos decir que la salud de Jesús era tan buena y tan fuerte que no podía padecer ninguna enfermedad en aquellos tiempos. Pero es razonable suponer, amigo o amiga, que Jesús tenía un buen estado físico, vuelvo a repetir, antes de empezar a encaminar estas 12 horas que Él vivió, antes de emprenderla, desde las 9 de la noche del día jueves hasta las 9 de la mañana del día viernes. Por lo tanto, cuando después de una noche sin dormir se vio forzado a caminar como 2,3 millas, que equivale a 4 kilómetros, yendo y viniendo a través del circuito que se vivía hasta el Getsemaní y pasa por los lugares donde se realizaron los diversos juicios, entonces vemos que todo esto lleva a un desenlace donde todos nosotros después podemos decir que Él ha vencido, Él ha llegado a cumplir la meta del Dios Padre para que todo aquel que en Él crea, vuelvo a repetir, no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, para evaluar la salud de Jesús, debemos rápidamente tener en cuenta el despiadado castigo, sí, el despiadado castigo que recibió después del juicio. Veamos entonces ahora y escuchemos la agonía y muerte física en la cruz. Como era de costumbre, preste mucha atención, en la época, el condenado debía ser de aquellos que tenían que cargar una cruz desnudo para ser humillado públicamente ante todo. Por supuesto, haciendo un paréntesis aquí, recuerde, nuestro Padre Celestial no tenía de qué avergonzarse y no tenía por qué ser humillado por nada ni por nadie. Él era santo, Él era puro, Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero aún siendo el Dios grande y poderoso, Él era 100% hombre y 100% Dios. Él sufría lo mismo que usted y que yo, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque quería mostrar al mundo que Él venía a vencer 3 cosas: el pecado, la muerte y el mismo Satanás. Pero note lo siguiente. El peso de la cruz completa superaba casi las 300 libras, o sea, 136 kilos. Aunque solo el patíbulo pesaba de 75 a 125 libras o de 34 a 57 kilos. Y sabe una cosa, era puesto sobre los hombros de la misma víctima. Sí, ese peso que es horrible y nada quizás puede sostenerlo por tantas horas. Por eso la procesión hasta el sitio de la crucifixión, sí, era escoltada por la Guardia Militar Romana, encabezada por un centurión, jefe de una centuria. O sea que uno de los soldados llevaba un letrero en el cual se leía el nombre del condenado o del criminal. Si hablamos de la muerte espiritual, la misma que Jesús pasó como la anterior que le mencioné que era física, recuerde que todo esto fue en el Getsemaní, pero el Padre proveyó el Cordero a fin de redimir todos los pecados de la raza humana. Y en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 39, Mateo capítulo 26, versículo 39 nos habla de esto, porque recuerde que, amigo, amiga, Jesús fue el Cordero sin mancha y sin contaminación que ofrendó su vida para la raza humana. En esencia, el Padre dijo: Hijo, tienes que cargar con todos los pecados del mundo. Tú eres el Cordero. Ahora, nadie puede imaginar cómo el Hijo de Dios, puro, santo y sin pecado, de pronto aceptó recibir justamente sobre sí
toda la misma inmundicia del mundo. Dice Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si usted considera que el dolor físico experimentado por Jesús en el Calvario fue horrible, mayor fue aún el sufrimiento espiritual, donde cargó todos los pecados de la humanidad, los anteriores, los del presente y los por venir. Ahora, en Mateo capítulo 27, versículo 46, habla de ello. Y él bebió la copa y se estremeció por la oscura y tenebrosa sustancia que contenía. Y en esa ocasión, en esa condición, subió a la cruz desde allí y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que por primera vez y única vez el Padre y el Hijo se separaban porque la iniquidad del hombre levantó una barrera entre ellos. En el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30, fíjese lo que dice allí. Acompáñeme, por favor, porque en el caso de Jesús vemos que Él era puro, Él era santo, pero aún así Él llevó todos y cada uno de nuestros pecados. Y por causa de nuestros pecados, el Padre abandonó a Jesús, justo cuando el Hijo más necesitaba a su Padre. Entender esto debe llevarnos a amar a Dios, sí, a amar a Dios más a Dios y a odiar el pecado tanto como Él lo odia. Porque lo dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Atención aquí, el griego, la palabra para consumado es tetelestai, que significa está finalizado, terminado, completo, pagado o pagada la deuda, satisfecha o satisfecho, acabado o cumplida. En otras palabras, Jesús dijo, ya no queda nada de deuda. Todo ha sido pagado por completo y no existe más deuda por pecados o por todos los pecados. O sea, el grito de Jesús al expirar no fue un grito de dolor ni de angustia. Recuerde, por el contrario, fue un grito de victoria, como de un gladiador, ¿sí?, tras ganar un combate. El mismo Dios Padre, que había mandado a su Hijo Jesucristo, estaba de una u otra forma checando y mirando todo lo que acontecía en la tierra para con un fin, que toda la humanidad sea salva. Pero ¿sabe una cosa? En el mismo instante que Jesús murió, el velo del templo también se rasgó de arriba hacia abajo, significando así que el camino del lugar santísimo había sido ahora abierto. Pero entonces las tumbas de muchos de los santos fueron abiertas y comenzaron a caminar, dice la palabra, en las ciudades. Y después de que Jesús entregó su espíritu y murió, el centurión que permanecía en la guardia del pie allí en la cruz quedó maravillado al ver que Jesús estaba totalmente a cargo y en control de su propia ejecución. Y con esto quiero finalizar aquí, porque Mateo capítulo 12, versículo 40 nos muestra que el aspecto y la muerte habían sido derrotados, pero todavía quedaban cosas pendientes. Tal como Jesús había profetizado que tenía que ir al infierno porque la justicia de Dios así lo demandaba, la palabra de Dios nos muestra que allí le quitó las llaves del infierno y de la muerte al mismo Satanás. El aguijón de la muerte no lo pudo retener. O sea que el Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos para que se sentara en el trono de gloria. En el libro de Mateo 12:40 dice, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un pez, gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. O sea que Dios le dio poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Y entonces Jesús nos dio el mismo poder y la misma autoridad. ¿Para qué? Para ir en su nombre a proclamar el Evangelio de Jesucristo. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 lo dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amigo, amiga que me estás escuchando en esta oportunidad, hay una tremenda y profunda revelación del poder de la cruz. Si en este día tú remueves la cruz y los hechos que Jesús marcó allí, no hay una manifestación clara y evidente de lo que sucedió para con tu vida. Pero cuando tú vas a la profundidad de todo lo que aconteció en la cruz y por supuesto allí recuerdas que Cristo murió y resucitó por ti y por mí, y sabes una cosa, allí se desata poder de redención, poder de liberación, poder de salvación. Por eso, la revelación de la cruz es el sacrificio que Jesús ofreció para la raza humana con todos
todas las consecuencias, pero también con sus beneficios. Y la cruz implica dos roles fundamentales para el Hijo de Dios. Note, Jesús es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Y número 2, Jesús fue el sacrificio. Por lo tanto, la cruz es la base de Dios para una total y absoluta provisión al ser humano. O sea que la cruz es la única fuente genuina del poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque la cruz es algo abstracto o una realidad. Los filósofos hacen especulaciones en lo abstracto, pero el mensaje de la cruz es un acontecimiento real en la historia y en la eternidad. Por lo tanto, no hay otra posibilidad. Es una realidad y es una verdad. Y desde allí se desata el poder para salvar, para sanar y para darte la victoria. Amigo, amiga, escucha bien. Dios en este día está diciendo: quiero manifestar el poder de la resurrección sobre tu vida, si tan solo puedes creer. Por ello, usted y yo no podemos olvidar lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando una persona confía en sus propias fuerzas para ser salva o para recibir las bendiciones de Dios, automáticamente, ¿qué pasa? Cae en maldiciones. Cae en atadura, en la maldición de los Gálatas simplemente. Pero quiero decirle algo, el legalismo nos lleva a caer en la brujería y la brujería nos lleva a caer en maldición. Pero hoy vengo a decirte, es tiempo de salir de allí. La brujería significa atadura, significa oscuridad, significa amarre, significa estar encapsulado, encerrado en un área, en un lugar donde no puedes ser libre. Pero hoy yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Yo declaro que en esta Pascua vas a libertar tu corazón porque le has creído a Dios, pero también vas a pasar a una nueva temporada, vas a pasar a un nuevo tiempo donde Dios dirá contigo que eres más que vencedor. Ahora, ¿qué quiero decirte? Hay dos grandes obras de la cruz. Número 1, lo que Jesús hizo por nosotros. Consideremos la gran obra de la cruz perfecta en todos los aspectos. Por eso, la última palabra que Jesús pronunció allí fue: consumado es, hecho está. Hoy quiero decirte, hecha está la bendición, hecha está la libertad, hecho está el milagro para tu vida. Tienes que arrebatarlo, tienes que tomarlo por la fe, porque Jesús dijo: ya completé todo, ahora solo tú te tienes que apropiar de ello. ¿Cómo? Dirá usted: pastor, ¿cómo? Creyendo, obedeciendo y siguiendo sus preceptos y mandamientos. La palabra de Dios dice: si creyeres con todo tu corazón y proclamas con toda tu boca que Jesús es el Señor, ¿sabes qué pasará? Él será quien te libertará. Él será quien te dará la victoria. Pero hay otra parte muy importante. Debemos saber lo que la cruz hizo en nosotros. Una cosa es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros y otra es lo que la cruz hace en nosotros. Hoy hay un intercambio divino en la cruz y tenemos que saber que ese intercambio se manifiesta. Número 1, como dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El intercambio en la cruz fue tremendo y poderoso porque Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. ¿Qué más pasó en la cruz? Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros fuéramos curados. Lo dice Isaías 53:4, donde ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pero aquí no termina todo. Otra cosa muy poderosa dice 2 Corintios 5:21, que Jesús fue hecho pecado. Él cargó con nuestra naturaleza de pecaminosa para que nosotros fuésemos o fuéramos justificados. Lo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y qué más? Jesús murió nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Esto lo menciona en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra y demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿sabe una cosa? También en la cruz, Cristo llevó la maldición que cargábamos, la que teníamos que seguir recibiendo. Y lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Pero ¿sabe? Hay algo que Dios dice en este día. Aquí no finaliza lo que yo hice en la cruz de Calvario. Yo quiero, dice el Padre, que te apropies de todos los beneficios, porque allí pagué
por la pobreza. Sí, Cristo pagó nuestra pobreza para que nosotros fuéramos prosperados. Lo dice en 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. No solo eso, Cristo sufrió también nuestra vergüenza para que compartiéramos su gloria. En Hebreos 2:10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y sabe, Cristo también soportó nuestro rechazo para que fuéramos aceptos en el amado. Amigo, amiga, hoy decides tú cómo vas a caminar. Porque Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia. Yo no sé qué está pasando en tu vida, no sé qué es lo que hoy se ha levantado contra tu casa. Pero una cosa hoy puedo decirte, Cristo te ama, hoy toca la puerta de tu corazón y si la abres, Él estará contigo todos los días de tu vida. Hoy es tiempo de que puedas dejar que Él entre a tu casa, Él entre ahí donde te encuentras y Él sea tu Señor y tu Salvador y puedas celebrar estas Pascuas diciendo, Dios me ha hecho libre, Dios me ha sanado, me ha libertado y ahora sé que todo lo que voy a hacer va a prosperar en Cristo Jesús. Ahí donde estás, desde donde te encuentres, una vez más, quiero invitarte que, si es la primera vez, hoy recibas a Cristo como Señor y Salvador y hoy reconozcas que somos pecadores, que fuera de Él nada podemos lograr, pero reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario y abriendo nuestro corazón, pidiéndole perdón por nuestros pecados, sabremos que tendremos entrada a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que Él nos amó aún siendo pecadores, que Él nos lleva cada día toda carga a sus pies si nosotros lo obedecemos y le creemos. Pero ¿sabes qué también? Una de las cosas que tenemos que saber es que Dios nos dará vida eterna. Recuerda, toda persona tiene que tener claro que el día de mañana, antes de irse de esta tierra, tiene que tener decidido determinantemente a dónde querrá ir. O al cielo, a la eternidad, donde estarán inscriptos aquellos hombres y mujeres que harán esta oración que le seguiré, que le acompañaré, que le guiaré en los próximos minutos a hacer. O muchos irán al infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Por eso usted elige, amigo, amiga, tú eliges dónde quieres ir. Te invito a que hagas esta oración de fe, ahí donde estás, y decidas por tu vida. La mejor decisión es creerle a Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Desde donde te encuentres, repite esta oración conmigo y di, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y ahora mismo yo te recibo como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón y yo creo que a partir de este momento tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna, porque yo me declaro un hijo tuyo, sano, libre, desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te saluda, te bendice el pastor Martín Venny y felices Pascuas para todos, a disfrutarlo con la familia. Si puedes allí en tu casa, a disfrutarlo y a celebrarlo con nuestro Padre Celestial. No te vayas, todavía hay una parte más que queremos compartir contigo. Déjanos saber de dónde nos escribes, cuál es tu nombre y participa junto a cientos de personas en el WhatsApp 6555-0097. Sigue recibiendo mensajes de fe y buenas noticias por Facebook. Dale un like a la página Pastor Martín Venny y sé uno más de las miles de personas que reciben día a día una palabra de buenas noticias. Nuestra página web www.reydenaciones.org. Qué bendición que sigues con nosotros en este día de Pascuas y estamos celebrando de una manera muy especial junto con mi esposa, la pastora Marife. ¿Cómo estás? Bendiciones. Muy bien, gracias a Dios, contenta, alegre, bendecida de estar en este lugar y aprovecho para saludar a toda nuestra audiencia de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, África, Australia y el Caribe. Bienvenidos a todos. Sean bienvenidos los que también siguen conectados a través de las redes sociales y los que están en este momento a través de nuestros teléfonos
teléfono 5740-8505. Siga dejándonos sus mensajes también a través del WhatsApp. Pastora Marife, hay tanta gente que en este momento está mirándonos y escuchándonos y que necesita un mensaje de resurrección, un mensaje para estas Pascuas. Cuéntanos, ¿qué puedes decir? Correcto, lo que quiero decirles es lo que dice la palabra del Señor, libro de Lucas capítulo 24, versículo 5. Dice la palabra del Señor que narrando este capítulo, las mujeres muy de temprano en la mañana, el domingo fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del maestro. Pero ¿qué pasó? Se espantaron, dicen algunas traducciones, se horrorizaron, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ante sus ojos estaban viendo un hecho sobrenatural. ¿Y cuál era el hecho sobrenatural? Era el hecho en sí de que la piedra había sido removida. Los ángeles del Señor habían removido la piedra y le dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amigo y amiga, sé que hay oscuridad en las naciones, sé que tinieblas están cubriendo la faz de la tierra, pero quiero decirte que el Cristo de la gloria no está muerto, Él está vivo y ha resucitado. Y la gran buena nueva para tu vida es que Él tiene poder, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Cristo de la gloria está vivo y tiene poder. Amén, lo creemos y lo establecemos. ¿Qué te parece, Pastora Marife, si declaramos ese poder de la resurrección y la impartimos a todas aquellas personas que están en este momento en hospitales, están en clínicas, hay gente que está en sus hogares y necesitan un milagro? ¿Te parece bien? Muy bien, comenzamos a orar. Padre, en este día presentamos delante de ti a cada hombre y cada mujer que a través de esta transmisión está conectado, sea cual fuere la distancia, sea cual fuere la latitud, sea cual fuere la condición de vida por la cual está atravesando. Te pedimos ahora que el pacto de la sangre del Cordero obre milagros, Señor, esa llaga poderosa, la cual habla tu palabra, que dice que por tu llaga hemos sido curados y sanados. Yo decreto y declaro el poder del pacto de la sangre, el poder de la llaga del Cordero, obrando milagros en todo hombre y toda mujer que esté haciendo un contacto de fe a través de esta transmisión. Lo decreto, lo declaro y lo establezco en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, delante de quien se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Sí, Padre Celestial, yo levanto mis manos al cielo y en favor de todos aquellos que están mirando estas imágenes, los que están escuchando la radio, pido que llegue el poder de la resurrección, el poder de la salvación a ellos. Rompemos cadenas, ataduras, maldiciones, enfermedades y establecemos unidad, Señor, en medio de la diversidad, paz en medio de las tormentas. Padre, pido ahora claridad en medio de la oscuridad y pido, Señor, que sea removida esa piedra que hoy simboliza el pecado, que simboliza la incredulidad, la ansiedad, el pánico, el miedo ante todo lo que está aconteciendo. Declaro, Señor, que a causa de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y hoy queda sentado, afirmado en el cielo y en la tierra, que todas esas casas, todos esos hogares, todas esas vidas son libres, sanos y bendecidos, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Declaramos, Padre, que en estas Pascuas todo hombre y toda mujer confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho. Es un gozo y una alegría estar ahí. Y Pastora Marife, saludamos también a todas las mujeres que están sintonizando. Correcto, claro que sí, a todas esas guerreras que en este tiempo se han levantado a clamar, a pedir, a rogar, a interceder. Y como dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Mujer, levántate en este tiempo por tu casa, tu familia, tu iglesia y tus hijos, y por supuesto por tu nación, porque la palabra de Dios dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Bendiciones a todos. Dios continúe bendiciendo cada vida o cada hogar en sintonía. Dios les bendiga y seguimos en este día tan especial recibiendo todos los mensajes. Recuerde, estamos en Facebook Live en Jesús Rey de Naciones. Una vez más, Jesús Rey de Naciones. Comparte estas imágenes, compárteselas a alguien y dile: celebremos juntos estas Pascuas. Será hasta nuestro próximo encuentro y recuerde, si Dios con nosotros, nada contra nosotros. Nada contra nosotros. Y recuerde también que todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Buena vida y bendiciones para todos.